mayor pecado que ha cometido este gobierno, entre los muchos que tienen, es haber partidizado y destruido las organizaciones sindicalmente hablando. Y eso no se hace. Eso no hace un revolucionario, el que es verdaderamente revolucionario. Respeta a las organizaciones, permite el debate interno, el libre disenso, y camina con ellos. Pero acá el gobierno, al estilo del fascismo, lo que ha hecho es o someterlos o finalmente comprarlos. Y hoy día se habrán enterado ustedes que los tentáculos del oficialismo incluso llegan hasta las universidades, cuando les compran vehículos a algunas CULES de algunas universidades públicas del país, les compran movilidades. ¿Por qué lo hacen? Porque les están comprando supuestamente el compromiso y la conciencia. Y en medio de un escenario obviamente muy terrible. La Universidad Boliviana de hoy día no es la Universidad Boliviana de hace 20 ni 30 años atrás. La Universidad Boliviana de hoy día es una universidad peligrosa y terriblemente ausente del drama político por el que vive y atraviesa Bolivia. Y ese es un pecado histórico al que en su día y pasado este momento de populismo tendrán que rendirle cuentas esos dirigentes universitarios. Las universidades, por definición, son el reflejo de la sociedad y eran en la cuna de las ideas políticas. Y hoy día, ¿qué son las universidades? Ustedes escuchan al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, a alguna salvo algún caso muy aislado, pronunciarse sobre lo que pasa en el país, sobre lo que se hace en el Estado boliviano, sobre lo que pasa con la justicia, el Estado de Derecho, sobre el problema económico y social. ¿Se han preguntado qué ha sucedido? De pronto las universidades, que es donde se hace lucha política por definición, en el sentido sano de la palabra, hoy día tienen la boca cerrada. Y eso no es casual, porque a nivel de sectores, a nivel de la estructura o superestructura universitaria, dicho de manera general, se han vendido al gobierno. Y hoy están cómodamente ejerciendo sus cargos de rectores, directores y de dirigentes universitarios. Y por eso hoy día tenemos una universidad que no se pronuncia de nada ni ante nada. La iglesia se pronuncia todavía. La universidad tiene la boca cerrada. No opina ni participa. No dice si está bien o si está mal. ¿Y eso por qué, señores? ¿Se han preguntado ustedes? Porque estamos viviendo un proceso de desarme político ideológico. Porque este gobierno ha llegado a palacio por la debacle del sistema político tradicional. Claro está, es verdad. Ese sistema político tradicional que defraudó al país durante 30 años fue el caldo de cultivo para permitir que Evo Morales y el MAS lleguen al gobierno. Yo no sé por qué Evo Morales tanto critica machaconamente a los neoliberales, a la vieja partidocracia. Claro que tienen responsabilidad con el desastre del país, por supuesto, pero no sé por qué tanto los critica. Yo cuando intervengo alguna vez, como en esta ocasión, pública o privadamente, digo, Evo Morales y el MAS debían haberle construido una estatua a los neoliberales, porque debido a, y gracias al desastre que hicieron con la gestión pública durante los últimos 30 años, eso lo que explica que él haya llegado a la presidencia, porque de otro modo no. Si los del pasado lo hubieran hecho mínimamente bien, él no fuera presidente. ¿Cómo es posible que Bolivia tenga como presidente a un hombre que no puede hablar ni siquiera correctamente el español? Y aquí no es un problema de discriminación y de color de piel. Esas son falacias. Es un problema de capacidad y nada más. A nosotros ni a mí, en la particular, no me interesa si él es blanco, negro o verde, no. Me interesa que sea capaz, que sea apto, que sea idóneo para un determinado cargo. Pero obviamente sobre esa debacle, sobre la responsabilidad y con responsabilidad histórica que tiene la vieja partidocracia, ellos llegan al gobierno, si no jamás hubieran llegado. Y bueno, ¿qué hemos experimentado en estos 9 años? Hemos experimentado una sistemática destrucción de lo poco que había de institucionalidad democrática en el país. El Estado y el poder se ha parcelado. Y eso, fíjense, Evo Morales ha parcelado el poder desde su más alta estructura, pasando hasta el nivel regional.
Analicemos, por ejemplo, qué pasa con nuestra gobernación. Vean la composición de las secretarías departamentales, ¿a qué obedecen? Está parcelada, está dividida. Los cocaleros que tienen el mayor peso tienen la secretaría, los otros, los fulanos, los quejubes, oficialistas, los sectores campesinos, todos tienen una parte de la administración de la gestión pública o del poder en apariencia, y así no se hace gestión. Se hace de una manera orgánica, se hace de una manera sistemática, coherente, y no se divide y se fragmenta la institucionalidad. Y es que por esa vía, él obviamente tiene las manos libres, porque debemos de tener presente que el movimiento obrero y popular y la clase política fueron desdotados y desbaratados en estos 30 años de democracia reconquistada. Y obviamente en esas circunstancias y en esas condiciones es que aparece este fenómeno político. Y en el marco de esos actores políticos, ¿cuál era el único movimiento sobreviviente o mínimamente cohesionado? Era el sector de los cocaleros, los mineros, estaban destruidos. Los fabriles, por supuesto. El sector de la educación y la salud completamente arrinconado. ¿Cuál era el sector que quedó como el único sector que ustedes tienen mínimamente organizado? Era el sector cocalero del país. Y sobre la base de ese sector cocalero liderizado por Evo Morales, es que se montan en esa nave, curiosamente, los que fueron corresponsables políticos del desastre de Bolivia durante el gobierno de la UDP. La ex UDP o la vieja UDP hoy día gobierna. Los del Partido Comunista, los ex-miristas, todos esos que les socavaron el piso a Hernán Siles Soazo, que destruyeron a Bolivia, hoy día gobiernan. Y lo pusieron y se alinearon bajo la ética de Evo Morales, no porque Evo Morales sea inteligente, sea bonito, ni sea carismático, sino porque él liderizaba y lideriza al único sector cohesionado que había en el país, el sector cocalero de Bolivia. Y un sector muy particular, político y socialmente hablando, un sector con mucho dinero. A diferencia de cualquier movimiento político en el mundo, porque los obreros generalmente son escasos recursos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se juntan? ¿Y cómo hacen el MAS? ¿Por qué Evo Morales es el único factor de cohesión en el MAS? Porque son un conjunto de soledades que les reconocen liderazgo al único sector fuerte que ahí existe, que es el sector cocalero. Después no hay otro, o no había otro. Entonces, por eso es que le reconocen, no porque tenga virtudes de líder, ni mucho menos. Entonces, están ahí por conveniencia y utilizan al movimiento cocalero y su líder también los utiliza para decir que hay un proyecto y no hay ningún proyecto. Pero eso lo digo de pasada porque no es el tema de fondo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en este proceso de supuesta refundación, de supuesto proceso de cambio? Estamos viendo que la democracia en Bolivia, ese es el tema central del que debemos debatir hoy día, está agonizando a diario. No existen derechos, no existen libertades, no existen garantías. Y la esencia de la democracia es la regla y los procesos que hay que observarlos. Aquí no se respeta nada. La ley solo existe en el papel. Se violó desde la Constitución y se armó una Constitución como ya la conocen. Y ni siquiera la Constitución que ha aprobado la respetan, porque esa Constitución se viola a diario. No se cumple con ningún proceso que señala la Constitución. Y hoy día, ¿qué asistimos? Esta es una democracia de fachada, porque hoy día la opinión está prácticamente coartada. Aquel que opina está callado, es perseguido, inmediatamente le investigan su vida, y si por ahí el hombre cometió algún error es susceptible de lo que se conoce en el ámbito ya boliviano como la judicialización de la política. Le inventan un juicio. Hoy día el Poder Judicial es una especie de policía política del régimen de turno, porque el Poder Judicial, cuyos operadores son los jueces y el Ministerio Público, se encargan de someter a los hombres y mujeres de nuestro país, a los pueblos y regiones de nuestro país,
Para muestra tenemos muchos casos. El caso Porvenir, que tiene a más de 40 personas detenidas en la cárcel de San Pedro. La mayoría de ellos inocentes. Sin sentencia, más de 6 años ya presos. Tenemos el caso de los refugiados de Pando en Brasil. Nadie habla de eso. ¿Por qué nadie habla de eso? Porque este gobierno se mueve al estilo del fascismo. Ha cortado los medios. Hoy día, a través de la televisión, se nos vende una realidad completamente ficticia, falsa. A diario se nos dice que el MAS va a volver a ganar las elecciones. Porque hay encuestas que supuestamente aparecen y dicen que le van a dar el 70%. Y nosotros aquí, como todos y cada uno de los que estamos sentados, somos ciudadanos de carne y hueso. Y de manera objetiva, a diario constatamos muestras de descontento, de desencanto, de desengaño. Y de 10, por lo menos 8, no están de acuerdo con la actual situación política del país. ¿Y cómo es posible que a través de los medios nos dicen otra cosa? Porque hoy día los medios están comprados por el gobierno en su gran mayoría. El gobierno es dueño de la mayoría de los medios de comunicación y algunos que quedan, entre comillas, como independientes, han doblado las rodillas frente al gobierno y hoy día le hacen la vida más fácil al gobierno y han abandonado su rol cuestionador. Hoy día no tenemos posibilidades, casi ninguno de los acá presentes, de poder hablar. Podemos decir cosas importantes. Llega al canal de televisión y si es algo que no está en la línea del gobierno, no sale. ¿Por qué no sale? ¿Por qué los periodistas de hoy no interrogan, no indagan? ¿Por qué? Porque vivimos una realidad que se vende de manera distinta. Este gobierno, curiosamente, se parece al gobierno de Banzer de los años 70. El gobierno de Banzer, el septenio banzerista, ¿por qué se caracterizó? Se caracterizó porque atravesó por un momento político de bonanza muy parecido al que hoy día le toca vivir a Bolivia. Cuando Banzer Suárez llega al gobierno del año 71, la libra de estaño se comercializaba en $1, cuando le da el golpe a Torres. Banzer llega al gobierno y la libra llegó a $7. Para su tiempo y para su momento era una diferencia importante. El barril de petróleo costaba entre 11 y $12. Cuando Banzer llega al gobierno, el barril subió hasta 36. Comparativamente, hablando de la época, le fue favorable. En aquella época llegaron capitales transnacionales de todo el mundo queriendo invertir en Bolivia. Había plata a montones. ¿Y qué se hizo? Nada. Banzer tuvo la oportunidad de sentar las bases del verdadero desarrollo nacional, del verdadero desarrollo productivo, y no lo hizo. Y Banzer, al igual que hoy día, dijo que se iba a quedar 20 años. Y duró 7. Este dura 8 ya. Veremos qué pasa. ¿Y qué pasa hoy día? Le dicen al pueblo boliviano que son los autores de una nacionalización. Mentira. Lo que ha habido es una compra del paquete accionario. En eso sí tuvieron acierto. Lo que no pudo hacer Boni, que pudo haberlo hecho, pudo haber comprado el paquete accionario, lo hizo evidentemente Evo Morales y en eso le fue bien. Pero no nacionalizó, mejoró el paquete accionario. Y al margen de ello los precios se dispararon. En un momento determinado el barril de petróleo ha llegado a costar hasta $120. ¿No es verdad? Ahora ha bajado un poco, pero eso es altísimo. El gas, los precios de las materias primas, de los minerales, del gas y del petróleo, han llegado a niveles jamás sospechados en Bolivia. Este gobierno ha manejado 100.000 millones de dólares en 9 años. Maneja lo que no manejaron todos los gobiernos durante los últimos 30 años juntos. Entonces, ¿cómo se califica un gobierno de bueno? ¿Será correcto cuando se tiene plata? Bueno, cuando uno tiene plata es bueno para todo, bonito y simpático y lindo. Podríamos calificar de eficiente este gobierno si realmente tuviera los recursos mínimos. Antes, ¿qué hacía el Estado boliviano? Necesitaba Bolivia 1.000 millones para hacer funcionar el Tesoro General de la Nación. 1.000 millones de dólares al año. Por eso es que andaba en crisis. Cada mes había huelgas, no había plata para pagar al magisterio, a salud, etc.
pero hoy día tienen plata por esos ingresos. Y resulta, teniendo semejante dinero, ¿serán buenos? Analicemos los gastos. Hoy día uno ve a diario, prende la televisión y resulta que están haciendo campañas de salud, porque hay niños que no pueden pagarse una cirugía, que sus padres no tienen. Hay damnificados por las inundaciones, no tienen medicinas, los pueblos no tienen caminos. Pero sin embargo nos dicen que Bolivia es la Suiza de América. Resulta que los adultos mayores andan peregrinando ahora del cercado a Vinto, los andan botando como a perros, no hay medicinas. Este gobierno que dice supuestamente condenar al capitalismo agarra y le saca a la prefectura de Cochabamba 550,000 bolivianos para promocionar el Dakar. ¿En qué estamos? Aquellos que dicen encargar un gobierno indigenista resulta que se mueven en aviones de 40 millones de dólares, en vehículos blindados, cenan en los mejores hoteles, tienen los mejores vehículos. ¿De dónde se ha visto eso? ¿Eso es autoridad? ¿Eso es ser revolucionario? Si quieren calificarse de revolucionarios, miren la Mujica de Uruguay. Y ahí podríamos comenzar a hablar. El verdadero revolucionario es humilde, es solidario, es fraterno, no es odiador, no es rencoroso. ¿Y qué ha pasado a partir del 2005 en Bolivia? A diario se nos da un discurso machacón de que hay 36 naciones, nacionalidades, que somos diferentes, y resulta que las pocas diferencias que siempre han existido y siempre van a haber, se han exacerbado por el gobierno del MAS, que ha sembrado odio, rencor y resentimiento y discriminación. ¿Qué ha hecho este gobierno? Hoy día la gente está muriendo en Puerto Villaruel, en todo el oriente boliviano, porque no hay medicinas. En lugar de construir canchitas, o tal vez solo la cabeza les da para eso y no para nada más, ¿les parece correcto, por ejemplo, invertir casi 500 y con las estaciones terrenas va a ser como 700 millones de dólares el satélite Tupac-Katari? ¿Eso nos va a dar de comer? Eso es como haciendo una figura gráfica, como tirar plata al cohete. ¿Por qué? Porque tiene una vida útil de 10 o 15 años. Después de 10 o 15 años eso no sirve. Es como botar al cohete 700 millones de dólares. ¿Saben ustedes, queridos amigos y compañeros, con 100 millones de dólares la Caja Nacional de Bolivia, en toda Bolivia sería un lujo? Con hospitales de primera, como si fuera un hotel, con televisor para cada uno, pantalla plana, con medicamentos, atención de primera. ¿Se imaginan qué hubieran hecho, o qué haríamos con 700 millones de dólares? Construir hospitales, escuelas, mejorar nuestra capacidad. Resulta que le tiran 4 luces en Cochabamba y no te puedes desplazar ni en tu vehículo porque las calles están llenas de huecos. Ese es un país de las maravillas. Y la ignorancia llega hasta el extremo que porque lanzan un satélite de comunicaciones y le dicen sin ningún rubor al mundo que Bolivia está ingresando en la era espacial. Por favor, eso es ignorancia. ¿Dónde se ha visto? Y ahora dice que van a entrar a la era atómica. Oye, entre nosotros, para vivir nos es difícil. Yo soy abogado, con más de casi 25, algo más de años de ejercicio profesional. Y vivo dignamente, pero no soy rico, me cuesta. ¿Cómo se les costará a los demás? Tenemos y pasamos dificultades. Y resulta que aquí nos dicen que tenemos 39 mil millones de dólares en reservas. Y bueno, ¿por qué nuestros amigos, parientes y vecinos siguen yendo o iban a la Argentina, Estados Unidos, España? Ahora de España vienen y se van a nuestro gran enemigo Chile, porque aquí no hay trabajo. Yo tengo amigos, al igual que ustedes, que son médicos, ingenieros, son taxistas, son de generación de empleo. Yo les quiero dar cifras. ¿Ha mejorado nuestra productividad? En estos 8 años de gobierno ha mejorado nuestra capacidad económica, el desarrollo agropecuario. ¿Qué pasa en el trópico cochabambino, del que yo le invito a discutir, a debatir a cualquiera, porque conozco esa realidad? ¿Qué producen? Hoy día lo único que producen es coca. Y habiendo tenido el apoyo de USAID, habiendo logrado los mayores índices de desarrollo humano, educación, salud y caminos, hoy día no tienen nada.
solo se dedican a sembrar y plantar coca. Y hoy día resulta que el mayor departamento productor de Bolivia es Santa Cruz. Hoy día Okinawa produce más que todo, y Okinawa no es más que geográficamente hablando, más grande que juntados que Entre Ríos y Bulo Bulo. Y Okinawa produce de todo. Y Apacaní ya no es una ciudad, ya no es un centro arrocero. Hoy ¿ha oído hablar de San Germán? Es centro de droga. ¿De qué productividad hablamos? ¿En qué está Cochabamba? El presidente que se dice el máximo líder de los cocaleros, en lugar de invertir en el desarrollo productivo del Chapare con las industrias de ahí, de cítricos, por ejemplo, ustedes deben saber que si nosotros producimos cítricos, pero no somos capaces de producir mermelada. Las frutas que salen de nuestro país, la pulpa, la que tenemos que comprar luego en Suiza, en Alemania o en Chile. Lo que sale de aquí ellos lo procesan y nos venden para las conservas. ¿Por qué no montaron una industria de teniendo el Chapare, que es un paraíso? Inventen y se hacen una fábrica de papel bol para vender 4 cuadernos, una fábrica además que la han montado 2 veces. Ha sido malversada, la han inaugurado el otro día y ahora llegaban cuadernos. ¿Es correcto eso? Es decir, el trópico del Chapare tiene esa vertiente o ese horizonte industrial. Mentira. Su perspectiva es agrícola, pecuaria, y ahí debieron haberlo invertido.